Bueno, hola, soy jefe de trabajos prácticos de teoría social. Mi nombre es Luis Clarevich. Hoy voy a presentar este PowerPoint sobre la introducción de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Próximamente subiré otros videos sobre el capítulo 2 de la primera parte, se llama Espíritu del capitalismo, y el capítulo 2 de la segunda parte se llama Ascesis y espíritu del capitalismo, que pertenece a la parte 2 de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Este texto, que es la obra, son las más conocidas de Max Weber y más divulgadas, fue publicado bajo la forma de artículos académicos entre 1904 y 1905 en el Archivo para la Ciencia Social y Política Social. Es una prestigiosa revista académica que el mismo Max Weber funda en 1903 y luego llega a integrar el comité académico. En 1920, Max Weber incluye estos artículos de forma ampliada y corregida en Ensayos de Sociología de la Religión. Sería el primer volumen de Ensayos de Sociología de la Religión, una obra en la cual incluye, trabaja la ética económica de las religiones universales, el cristianismo, el hinduismo, el islamismo, el confucianismo. Es decir, que Max Weber, que muere en 1920, no publica en vida un libro que tenga como nombre La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Recién 10 años después, en 1930, Talcott Parsons, que es un nombrado sociólogo estadounidense, edita estos artículos bajo la forma de libro que tiene el nombre inventado. Es la traducción que él mismo hace al inglés. Y allí por primera vez aparece este libro, y es muy importante porque Talcott Parsons es uno de los sociólogos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Por consiguiente, contribuyó muchísimo a la difusión de la obra de Weber y de este texto en particular. Él forma una concepción la cual incluye elementos de Durkheim y de Weber y también de Freud. Se denomina estructural funcionalismo. Diría que fue muy relevante en el siglo pasado. Y Talcott Parsons pone como introducción la introducción general que era escrito en 1920 para ensayos de la religión. O sea que la introducción que ustedes van a leer no es la introducción que Weber pensó para la ética protestante y el espíritu capitalismo, sino la introducción que Weber escribió a los 3 tomos de ensayos de sociología de la religión. No obstante, es una introducción que tiene bastante importancia para algunos autores. En esta introducción se encuentran algunas claves para entender la amplia obra de Weber, que presenta matices y intereses muy diversos. Y a su vez, dicen que fue la última obra que Weber escribió antes de morir. De todas formas, ustedes van a ver que hay una referencia a los ensayos que conforman la ética protestante y el espíritu del capitalismo, al final del texto, lo cual muestra la relevancia que tienen estos artículos para el conjunto, para el abordaje de los problemas que él presenta. Bien. Lo primero entonces que tenemos con esta introducción de 1920, vamos a leer el primer párrafo, un párrafo cuya pregunta atraviesa todo el texto, ¿no? Dice Weber: si un miembro de la Asociación Moderna Europea se propone investigar alguna cuestión relacionada con la historia universal, es lógico e inevitable que trate de considerar el asunto preguntando:
¿Qué serie de circunstancias ha determinado que solo en Occidente hayan surgido ciertos hechos culturales sorprendentes que, al menos nos place imaginarlo, estuvieron orientados hacia un desarrollo de validez y alcance universal? Es decir, cuando alguien de la situación occidental estudia algún problema vinculado con la historia universal, necesariamente se va a preguntar por las circunstancias que hicieron que en Occidente aparezcan ciertos fenómenos de alcance y validez universal. Y comienza Weber a enumerar toda una serie de fenómenos, ¿no? Ciencia, arquitectura, vamos a ir viendo. Se pregunta, ¿solo en Occidente hay ciencia en aquella fase del desarrollo que actualmente reconocemos con validez? Ha habido también en otros países conocimientos empíricos tan profundos como agudos. No obstante, por ejemplo, los griegos desarrollaron la astronomía, pero le faltó la fundamentación matemática. Las ciencias naturales podían tener observaciones importantes, pero le faltó de alguna manera la experimentación racional con el laboratorio moderno tal como conocemos. No hubo tampoco una química racional, no hubo tampoco una ciencia jurídica, aunque la India desarrolló codificaciones muy copiosas. También incluso en la esfera del arte, allí plantea, trabaja el caso de la música, de la pintura, también hay elementos, el oído musical estaba muy desarrollado en otras situaciones, pero en Occidente hay un tipo de racionalidad que no se ve en otras civilizaciones. También habla de las universidades. Existieron escuelas de formación en otras civilizaciones, pero el cultivo racional de especialidades científicas, la formación del especialista como elemento dominante de la cultura, parece propio de Occidente. Esto remite, ustedes habrán visto la segunda parte de la ética del Economía y Sociedad, ya han visto los videos que desarrolló la profesora María Germain, donde aparece la temática de la dominación legal, de la burocracia y el Estado. Y Weber un poco remite en este punto estas cuestiones, que son particularidades de Occidente, ¿no? El funcionario existió en otras civilizaciones, incluso funcionario especializado, pero no, en ninguna de ellas es la piedra angular del Estado moderno, como en la civilización europea. Y ninguna civilización ha visto como Occidente encasillar toda su existencia, todos sus órdenes políticos, técnico, económico, en los moldes de una organización de funcionarios especializados. Solo en Occidente existen parlamentos con representantes del pueblo elegidos periódicamente. Solo en Occidente el Estado moderno se basa en una constitución conformada racionalmente y estableciendo también un derecho racional y una administración basada en funcionarios especializados, guiado por reglas racionales positivas, un sistema de leyes, ¿no? Esto parece como típico de Occidente que no se fue dando en otros lugares. Suena evidentemente endocéntrico, suena eurocéntrico este planteo. No obstante, si uno analiza la perspectiva weberiana, se da cuenta que no, que da elementos para pensar los tipos de racionalidades. Y que tampoco Weber, ustedes han visto, es un entusiasmo sin reparo respecto de este desarrollo, sino por el contrario, él analiza cómo también la burocracia genera una pérdida de libertad, ¿no? O sea que también eh, estas cuestiones hay que matizarlas un poco, pero al principio puede sonar de esta manera. Y también dice Weber que lo mismo ocurre con el poder más importante de nuestra vida moderna, el capitalismo. Y esta va a ser la pregunta que oriente todo el texto. Es decir, el capitalismo, dice, vamos a ver, ha habido en distintos contextos, pero no un capitalismo como el que se dio en Occidente. Tiene características diferentes. Bien, entonces dice, lo primero que dice
Weber es el capitalismo no debe identificarse con el afán de lucro ilimitado. Antes bien, dice, debe considerarse como una moderación racional de este impulso adquisitivo, ¿no? Digamos, si no, digamos, uno puede pensar que ir al casino, buscar plata o la ludopatía puede ser justamente un acto de economía capitalista, y no lo es. El afán de lucro por sí mismo no es justamente un elemento estrictamente propio del capitalismo. Y dice, no obstante, como lo veremos, el capitalismo apunta a la ganancia, aspira a la ganancia, pero no cualquier ganancia. La ganancia es justamente en el marco de la continuidad y la racionalidad de una empresa capitalista. La ganancia siempre renovada, la rentabilidad. La ganancia, dice, a partir del trabajo capitalista incesante. O sea que aspira a la ganancia, pero no es una ganancia esporádica, es una ganancia en el contexto de la continuidad que puede darnos una empresa, ¿no? Bien. Y después, más precisa, más economía capitalista. Y Weber, de alguna diferencia, dos, dos tipos de economía. Unas economías que se llaman lucrativas, que están orientadas hacia la probabilidad de obtención de lucro, y otras economías que se orientan solamente a la satisfacción de las necesidades de los individuos, de los grupos o del Estado inclusive, ¿no? Evidentemente, el capitalismo implica una economía orientada no simplemente a la satisfacción de necesidades, sino a la ganancia, ¿no? Bien, ahora, descansa en una perspectiva de ganancia, pero debida, dice Weber, al juego de recíprocas probabilidades de cambio, es decir, probabilidades formalmente pacíficas de lucro, ¿no? ¿Qué significa? Que la búsqueda de ganancia, pero no a partir de medios violentos. Él descarta justamente para esta definición los medios violentos para obtener ganancia. Aunque también dice formalmente pacíficas, o sea que pueda haber en alguna situación algún tipo de coacción que no implique medios violentos. Y habla de probabilidad de cambio, pero fíjense que no cualquier cambio necesariamente está orientado hacia la ganancia. Si yo voy al mercado, pido un mercado de trueque, a cambiar algo que no me sirve por otra cosa, no estoy buscando una ganancia, simplemente estoy buscando cambiar una cosa para poder satisfacer una necesidad personal. Incluso cuando yo voy a un lugar y, y lo vendo y con esa plata compro otra cosa, ese acto no está orientado hacia la ganancia, ¿no? Por el contrario, digamos, acá, fíjense, esta página se llama Instituto Cálculo, porque aparece como central el tema del cálculo. Allí donde se persigue racionalmente una ganancia tipo capitalista, la economía, la actividad económica se basa justamente en el cálculo capital. Esto es central para pensar una actividad de origen capitalista, una acción económica capitalista. Hay un cálculo, ¿no? Hay un cálculo, hay cálculos involucrados en todos los pasos. Hay cálculos previos, cálculos posteriores al final de las operaciones, a los efectos de determinar cuánto ha surgido como ganancia, ¿no? O sea, fíjense, hay un cálculo en la inversión, un cálculo final, el punto final de esa operación para determinar si se obtuvo una ganancia. Por eso dice, la actividad económica se halla integrada en una serie planificada de prestaciones como medios adquisitivos, de tal manera que en el balance final el valor de los bienes estimables en dinero deberán exceder al capital, es decir, al valor de los medios adquisitivos que se utilizaron para la adquisición del cambio. Es decir, se establece una inversión, espera a partir de esa inversión tener una ganancia, uno espera que el producto final sea mayor al capital que uno invirtió. Lo decisivo de la actividad económica
es guiarse por el cálculo de valor dinerario aportado y valor dinerario obtenido al final, por primitivo que sea el modo de realizarlo. Esto sería el elemento decisivo. Y Weber aquí agrega que en este sentido ha habido capitalismo y empresas capitalistas en todos los países civilizados del mundo: China, India, Babilonia, la antigüedad helénica, la Edad Media, y no solo empresas capitalistas aisladas, sino economías que permitían el continuo desenvolvimiento de empresas capitalistas, incluso industrias capitalistas. Ahora bien, aquí tenemos una definición bastante amplia de capitalismo. Yo simplemente les quería leer otro párrafo de un texto que fue publicado en 1993, que se basa en unas conferencias que dio Weber en 1918, de un libro que se llama Historia Económica General. Allí, digamos, como que da una definición que no se basa simplemente, que no plantea simplemente un cálculo primitivo, sino que unos elementos centrales también es una contabilidad moderna. Dice Weber en este texto: existe capitalismo donde quiera que se realiza la satisfacción de necesidades de un grupo humano con carácter lucrativo y por medio de empresas, cualquiera que sea la necesidad que se trate. Especialmente diremos que una explotación nacionalmente capitalista es una explotación con contabilidad de capital, es decir, una empresa lucrativa que controla su rentabilidad del orden administrativo por medio de la contabilidad moderna, estableciendo un balance, ¿no? O sea que, bueno, acá no es simplemente un cálculo rudimentario, sino plantea como elemento necesario la contabilidad moderna. Yo simplemente, para matizar esta afirmación, capitalismo por todos lados. Es decir, porque incluso dice Weber que una economía puede ser en un aspecto capitalista y en otro aspecto ser una economía vinculada a la satisfacción de necesidades, es una economía distinta, ¿no? Y también, entonces, aunque haya empresas capitalistas, no se puede decir que ese país sea capitalista. Y Weber justamente en un párrafo plantea que una época puede considerarse como capitalista si, cuando suspendemos las empresas capitalistas, no pueden satisfacerse nuestras necesidades, ¿no? Que es el caso de nuestra situación. Si no, todas nuestras necesidades las satisfacemos por vía de productos que compramos en el mercado. No tenemos una huerta para proveernos de verduras, etc. No hay otra forma de satisfacer nuestras necesidades que no sea a partir del mercado, ¿no? Bien. Pero Weber aclara que, aunque hubieron estas formas de capitalismo comercial en muchas partes del mundo, en Occidente se dio una forma de capitalismo que no se dio en otras regiones del mundo. E incluso también habla de capitalismos aventureros, ¿no? Que estos capitales o bien juzgan sus oportunidades de modo racional, o sea que no pueden establecer un cálculo, salen directamente a la aventura. Uno tiene la imagen de los conquistadores, en el caso de, del siglo XVI en América. Y o bien basan su decisión por medios violentos, ya sea por medio de la guerra, en un momento determinado, o el despojo continuo fiscal explotando a los súbditos. Esto lo llama capitalismo aventurero y ha existido siempre. Pero aquí me parece algo interesante, porque no es que vino el capitalismo occidental. Ustedes saben que Weber construye tipos ideales, tipos puros, tipos reales. Son tipos puros, evidentemente se acercan, la realidad, los casos concretos, se acercan o se alejan de esos casos, de esos tipos puros. Y no es que apareció el capitalismo occidental y desapareció completamente las otras formas de capitalismo. Dice, porque si bien el capitalismo es un complejo, esto lo trabaja Marx, que tiende
a conformar una economía global, Marx, el Manifiesto del Partido Comunista, plantea los países están obligados a transformarse en capitalistas o desaparecen, ¿no? Es una situación que tiende a expandirse por todo el mundo. De hecho, lo ha hecho. Pero dice Weber, si el capitalismo, los fundadores, todos los grandes especuladores, el colonial, el primario, el que especula guerra, lleva todavía impreso este sello en la realidad de Occidente. Ciertas partes del comercio internacional están cerca tipo de capitalismo. Esto Marx lo trabaja como la acumulación originaria, es un momento de violencia que permite justamente la acumulación de capital. Y uno, cuando lee esta frase, digamos, visualiza por allí los despojos que hace a veces el capital financiero cuando endeuda, cuando países se endeudan y terminan hipotecando su capacidad de desarrollo y la capacidad de que sus poblaciones logren un mínimo de bienestar, ¿no? El endeudamiento que genera de alguna forma los modos financieros, incluso hacia países, pero también hacia las propias poblaciones, cuando son impulsados a endeudarse, ¿no? Es también, y cobrando por las tarjetas de débito, por ejemplo, por los créditos hipotecarios, cifras que son imposibles de pagar, ¿no? Si no son también modos de despojos contemporáneos, ¿no? Modos de capitalismo aventurero, ¿no? Pero Weber dice, pero hay una forma de capitalismo que no se da en ninguna parte de la Tierra. ¿Cuál es el capitalismo occidental moderno? Que es la organización racional capitalista del trabajo formalmente libre. Esta es una definición muy emparentada con la de Marx, ¿no? Porque, pensemos, organización nacional capitalista supone una empresa, supone empresarios, supone propietarios de los medios de producción, la burguesía, por supuesto. Y por otra parte, aquellos que son objetos de esa organización nacional capitalista, los trabajadores, el proletariado, según Marx, ¿no? Y evidentemente, este proletariado es libre, pero es formalmente libre. ¿Qué significa? Esto lo dice Marx, ¿no? Que es libre porque puede renunciar cuando quiere a su trabajo, pero no puede renunciar a trabajar sin morirse de hambre, así que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral. El mismo Weber, en el mismo artículo de Historia Económica General, lo dice como un prerequisito del capitalismo. Si trabajo libre, es decir, que existan personas no solamente en aspectos jurídicos, sino en el económico, obligadas a vender libremente su actividad en un mercado. Únicamente sobre el sector del trabajo libre resulta posible el cálculo racional de capital. Esto lo vamos a hacer después, ¿no? Solamente el cálculo de capital es posible a partir del trabajo libre. Cuando la fuerza de trabajo, no en términos marxistas, esto lo dice Weber, se transforma en una mercancía. Weber no lo dice. Es posible justamente calcular los costos. Únicamente, es decir, cuando existiendo obreros que se ofrecen con libertad en el aspecto formal, pero realmente acuciados por el látigo del hambre, los costos de los productos pueden calcularse inequívocamente de antemano, ¿no? Pero realmente acuciados por el látigo del hambre. Fíjese, más es una imagen muy fuerte, cargada de, no muy adecuada para la neutralidad relativa que Weber propugna, pero lo describe, no Weber y tranquilamente lo podía haber escrito Marx. Condiciones, posibilidad de la nación moderna en la empresa. La primera, dice Weber, es la separación de la economía doméstica y la industria. De estos hay atisbos en otros lugares cuando se separa, cuando dice separa la vivienda
del taller o del bazar al mercado, hay mercados muy antiguos, pero solamente en Occidente se da la separación jurídica entre el patrimonio personal y el industrial. Fíjense que la palabra economía viene de oikos, que es casa, porque la satisfacción de las necesidades está vinculada con el entorno doméstico, con la propia casa. Y después, de alguna forma, se va transformando en una esfera separada de la casa. Pero, de alguna manera, para el cálculo racional es fundamental esta separación. ¿Por qué? Porque, ¿qué contabilidad podemos realizar si la producción se realiza en el ámbito doméstico y nosotros nos proveemos de los productos que necesitamos eh, sin poder de alguna manera establecer un balance exacto de los bienes que conforman una empresa, ¿no? Para dar un caso, si uno tiene una granja, y es un caso muy banal, y, y, y no anota lo que va sacando, no sabe cuánto está ganando. Bueno, esto sucede cuando no se da la separación entre doméstica y la unidad industrial. Y también es muy importante el andamiaje jurídico que permite esta separación, la diferencia entre los patrimonios, ¿no? Por algo, un empresario puede ser acusado de hacinamiento de empresa, porque no tiene derecho a llevarse, disponer el patrimonio empresarial como quiera, ¿no? Porque justamente si los acreedores, en el caso de que no hay pago, van a establecer su demanda sobre el patrimonio de la propia industria, como si fuese una personalidad jurídica distinta de la del propio eh, patrón, de la persona del patrón. Bien. Esto, evidentemente, por eso esta separación permite la contabilidad racional. Pero también Weber es muy enfático en que solamente el cálculo exacto es posible sobre la base del trabajo libre. Es la afirmación que le plantea acá, y es la base de todos los otros componentes del capitalismo, ¿no? Que exista justamente este trabajo libre. Un cálculo exacto solo es posible sobre la base del trabajo libre, lo dice aquí, y parece como el fundamento de todo lo demás. Bien, entonces dice Weber lo siguiente, justamente en tanto existió una religión racional del trabajo, también existió un socialismo racional. Solamente los conceptos de burguesía y proletario están en Occidente. Weber sostiene que lucha de clases hubo en todas las épocas históricas. Fíjense, para Marx, la historia de lucha de clases. Weber no es ajeno a este concepto, ¿no? Ustedes ya vieron que justamente vieron la noción de relación social de lucha. Weber es un pensador que considera el conflicto y la dominación, que se aleja de una visión organicista de la sociedad como puede ser la de Durkheim, ¿no? Entre siervos y señores, entre deudores y acreedores, entre latifundistas y poseídos, pero solo en Occidente se da la lucha entre el empresario y el jornalero libre, el trabajador libre. Y por eso en ninguna otra parte se da justamente el planteamiento de un problema de la índole que caracteriza al surgimiento del socialismo. Y acá está esta cuestión que lo cita como un problema, nosotros lo cita como un problema central, ¿no? Dice Weber, en la historia universal de la cultura, y desde un punto de vista puramente económico, el problema central para Weber no es el despliegue de la actividad capitalista, solo cambiante en sus formas. Capitalismo comercial, capitalismo aventurero, capitalismo político, hasta llegar al capitalismo occidental moderno. Sino más bien, dice Weber, el surgimiento del capitalismo industrial burgués con su organización racional del trabajo libre. Es decir, no se trata simplemente de una de las formas más que asume el capitalismo,
sino de esta forma particular que solamente se da en Occidente. Porque que requiere dar cuenta de las circunstancias que la hicieron posible. Porque si no se hubiese dado en cualquier otro lugar de forma repetida a lo largo de la historia. Si solamente se dio allí, porque hay circunstancias que deben ser explicadas. En otros términos dice el origen de la burguesía occidental, con sus propias características. Ahí plantea también, más abajo, la relación que tiene, realmente la burguesía occidental está totalmente vinculada con la organización nacional capitalista del trabajo libre. Está vinculada estrechamente, pero dice la burguesía igualmente desde el punto de vista estamental, surgió antes de la Organización Nacional Capitalista del Trabajo Libre. Fíjense, de alguna manera, porque esto es importante. Por esto repite, por algo va a haber, se nos va a poder estudiar el espíritu del capitalismo. Es decir, porque uno supone que si había de alguna manera un capitalismo con características similares en todas partes, con variaciones, y aparece justamente un nuevo tipo de capitalismo, evidentemente ha habido un conjunto de individuos que han impulsado esta nueva forma de capitalismo. Está dando el lugar al lugar que tienen estos empresarios capitalistas para impulsar el desarrollo de este tipo de economía, ¿no? Es decir, esto no se produce de manera mecánica, aparece justamente un determinado tipo de mentalidad de una serie de sujetos, que esta es la hipótesis de Weber, ¿no? Y por eso estudia justamente el espíritu del capitalismo, porque este espíritu, de alguna manera, él piensa, le dio al capitalismo un determinado tipo de forma, de impulso. Bien. El espíritu que tenemos lo vamos a trabajar en el próximo video. Bien. Y aquí trabaja por allí, en este punto, hay una referencia, una precondición del capitalismo, el desarrollo científico técnico, ¿no? Porque solamente a partir justamente del desarrollo de la científica es posible un cálculo exacto. No solamente un cálculo a nivel contable, sino un cálculo vinculado al funcionamiento de las máquinas, cómo hacer para bajar los costos de producción. Evidentemente, para todo esto hace falta un desarrollo científico técnico, ¿no? La relación capitalista y capitalismo moderno occidental está condicionada por la previsibilidad de los factores técnicos decisivos que son los que constituyen la base del cálculo exacto. Y recíprocamente, el desarrollo de estas ciencias y de la tecnología basada sobre ellas recibe impulsos decisivos de las chances capitalistas relacionadas con la ganancia posibilitadas por su utilización económica. Como de alguna forma el capitalismo mismo, o la búsqueda de utilidad económica, impulsa el desarrollo de la ciencia y la técnica. No obstante, en un buen punto, Weber sostiene que el origen, de la matemática no está determinado por intereses capitalistas, pero sí, sobre todo, la aplicación técnica de los conocimientos científicos, ¿no? Está totalmente condicionado por el resultado económico esperado. Pero este resultado económico de alguna forma se debe a las características de la sociedad. Es decir, de alguna manera, no cualquier sociedad impulsa el desarrollo científico-técnico. Tiene que haber ciertas condiciones que permitan justamente que este desarrollo científico-técnico esté vinculado a la aspiración a la ganancia. ¿Y a qué elementos característicos de este orden él puede atribuir este desarrollo científico-técnico? Y allí Weber menciona la índole racional del derecho y la administración. El modelo capitalista empresarial necesita tanto de previsibles medios técnicos del trabajo como un derecho previsible y una administración sujeta a reglas formales.
Únicamente Occidente le ofreció a la conducción económica un derecho y una administración con este grado de perfección técnico-jurídico. Aquí tenemos, evidentemente, cuando se habla de seguridad jurídica, está hablando de esto. Es decir, para hacer una inversión, para poder establecer un cálculo de las ganancias de forma anticipada, las reglas de juego tienen que mantenerse de forma permanente. Y hay que justamente garantizar para ello el Estado de Derecho. Es decir, que hay que tratar de evitar la arbitrariedad que los gobiernos pueden establecer frente a las reglas. Es fundamental para, para establecimientos de tipo de capitalismo. Y también plantea una administración sujeta a reglas formales. Acuérdense que el funcionario profesional, según lo que vieron en mi sociedad, tiene como criterio de aplicación no ejercer ni favoritismo ni animosidad, sino que aplicar las reglas de una manera imparcial, ¿no? Esto es fundamental para la previsibilidad, si no, evidentemente, no es posible implementar los criterios que son propios de este tipo de capitalismo. Bien. Y ahora viene una pregunta que es de lo más interesante, va a la médula del planteo de Weber. Que es justamente Weber se pregunta, dice, ¿qué elementos, por qué se dio justamente este derecho? Es decir, ¿a qué se debe la existencia de este derecho? ¿Por qué justamente Weber sostiene que el dominio de los juristas y de la esfera de la justicia, la administración, juristas educados en derecho nacional, fue incentivado, fue allanado el camino de los juristas por los intereses materiales? No obstante, los intereses materiales no explican de alguna forma este desarrollo del derecho. Simplemente no es el único factor, ¿no? E incluso, Weber en otros textos plantea cómo, mientras que en el continente, sobre todo en los países del sur, Europa, hubo un gran desarrollo del, de, del, derecho, del derecho racional. Sin embargo, Inglaterra, que es un país más desarrollado en lo económico, no tuvo ese desarrollo. Un desarrollo menor, basado sobre todo en la jurisprudencia, en lo que se llama common law. Entonces no hay una determinante, una cuestión mecánica de tal desarrollo económico y viene el derecho como una especie de superestructura a eh, ser su instrumento, sino que hay esferas que tienen de alguna manera, las del derecho económico, están vinculadas, condicionadas, pero no se pueden entender de manera mecánica, ¿no? Pero dice Weber, esa es otra pregunta, que es ¿por qué los intereses capitalistas no actuaron en el mismo sentido China, el sentido capitalismo amplio, el capitalismo que yo les conté al principio? ¿Por qué no llevaron esos intereses a que el derecho tuviera este desarrollo racional? ¿Por qué no orientaron el desarrollo científico, artístico y político, económico, al mismo camino que la racionalización propia de Occidente? China también tenía intereses materiales, sin embargo, no, estos intereses no derivaron en que estas esferas, la economía, la ciencia, la política, tuvieran de alguna manera el camino de la racionalización que fue propia de Occidente. Y aquí aparece algo sumamente interesante, que cada esfera de alguna manera se va racionalizando de forma autónoma. Y lo que es racional en una esfera, desde otro punto de vista, puede verse como racional. Fíjense, existen, por ejemplo, dice ver racionalizaciones de la contemplación mística, es decir, un comportamiento que visto en otros ámbitos de la vida resulta ser específicamente irracional. También existe racionalizaciones de la economía, de la tecnología, del trabajo científico, la educación, la guerra,
la jurisprudencia y la administración. Fíjense como que son esferas que tienen su propia racionalización. Más allá de ello, es posible racionalizar cada uno de estos ámbitos desde ópticas diferentes. O sea que no hay una sola forma de racionalizar la economía. Pueden ser racionalizadas de formas diferentes. Y lo que se considera racional desde una óptica puede ser racional desde otra óptica. Para una diferenciación cultural histórica, lo determinante es establecer cuáles esferas fueron racionalizadas y en qué dirección se produjo esa racionalización. Esta cuestión es sumamente relevante, porque ¿qué sucede? Uno ve las esferas que ya están como ya dadas, pero fueron esferas que fueron gestando su autonomía, su propia racionalidad, a lo largo de un proceso evolutivo. Por ejemplo, el arte del medievo es un arte sacro, un arte vinculado a la esfera religiosa, no está separado el arte de la esfera religiosa. Luego se establece un mercado autónomo y una esfera autónoma del arte que no se vincula con la religión. Y así se van dando distintas esferas. Obviamente, el arte, uno ve las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, no son quienes las crearon, no las pensaron como obras artísticas, las pensaron también dentro de un comportamiento mágico ritual, ¿no? Y la economía tampoco, las sociedades primitivas, es una esfera separada de la estructura social, tiene que ver con la economía de la reciprocidad. Entonces, de alguna manera, a medida que se van complejizando, se van estableciendo estas esferas que tienen sus diferentes autonomías. Y también vemos cómo hoy en día determinadas esferas, esto lo digo aparte, esto no lo dice Weber, ¿no? Podemos ver cómo determinadas esferas comienzan a colonizar otras esferas. Cuando, por ejemplo, alguien compra una obra de arte para hacer una inversión, ¿no? Y cuando un artista de alguna manera pinta justamente para colocar su producto directamente en el mercado, ¿no? Ya, evidentemente ya la lógica del arte está permeada por la lógica económica. Parecía que las esferas, los ámbitos de la vida están siendo invadidas por esta racionalidad económica, ¿no? Bien, este es un comentario al margen, simplemente para, para ilustrar hasta dónde puede llevarnos este tipo de reflexiones, ¿no? Bien. Entonces, lo que a Weber le interesa justamente es establecer la particularidad del racionalismo occidental y dentro de él, del racionalismo occidental, bueno, explicando de una forma cómo ha surgido, ¿no? Que es la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué ha sido así y no de otra manera? Dice. Y Weber dice que va a considerar justamente eh, las condiciones económicas, ¿no? Reconoce la importancia fundamental de la economía, pero no dejará de considerar la relación causal inversa. Es decir, Weber, no, en algunos textos era pensado como una especie de anti-Marx, ¿no? Weber con la ética protestante estuvo, el espíritu que tenemos, quería mostrar cómo las ideas, Weber de alguna manera eh, lo, no quiere discutir la relevancia de los determinantes, los condicionantes económicos. Weber discute contra cierta divulgación del marxismo. A Marx en particular lo respeta y habla con él con, con sumo respeto. Pero él lo que cuestiona no es, obviamente, analizar las determinaciones económicas es fundamental. Lo que él considera, como equivocado, pensar que hacer lo económico como visión. Pensar que las verdaderas causas están descubiertas cuando uno encuentra el factor económico determinante. Pensar que los impulsos económicos son más relevantes que otro tipo de determinaciones, ¿no? También dijimos, pero él dice también,
pues el racionalismo económico depende en su origen tanto de la técnica del derecho racional como de la capacidad y aptitud de los hombres para determinado tipo de conducta de vida práctica o racional. Y acá, de alguna forma, tiene que ver con su estudio sobre la ética económica de las religiones universales, ¿no? Cómo hay impedimentos religiosos, como ser la fe en los poderes mágicos, que han sido un obstáculo justamente para un estilo económicamente racional, un estilo de vida económicamente racional. Esto de alguna forma es un punto central para ver desde el cristianismo y en el judaísmo se ha dado un proceso de lo que llama desencantamiento del mundo, ¿no? Que ha convergido con otros procesos para que, de alguna manera, eh, la magia que en otros mundos, en otros ámbitos predomine, no sea un obstáculo para la religión. El judaísmo persiguió a la magia. Fíjense cómo los procesos mágicos rituales no están separados de la economía en las sociedades primitivas, por ejemplo. Y tampoco dice, a ver, en algunos aspectos, en algunas religiones de las grandes civilizaciones. Y esto para él es elemento que eh, con el cual se diferencia, que él encuentra como punto de diferencia con eh, el desarrollo de Occidente. Bien, y por fin, lo que dijimos antes, Weber hace una referencia a su obra La ética profunda del espíritu capitalista, ¿no? Donde va a trabajar el condicionamiento de una mentalidad económica, de un ethos. Esto sería, es una identidad, una forma de ser, conformado por determinado tipo de conjuntos de comportamientos y costumbres, ¿no? Por eso se entiende por ethos. La palabra ética deriva de ethos, ¿no? Es un término griego que se traducir al latín como mores. En muchos aspectos, ética y moral es lo mismo. En otros casos, pero acá ethos está entendido, está considerado como carácter, ¿no? Bien, carácter o identidad. Eh, lo que va a trabajar en particular son las relaciones entre el ethos de la economía moderna y la ética racional del protestantismo ascético. Y va a plantear que se va a trabajar solamente un aspecto de la razón causal, es decir, cómo determinado tipo de mentalidad es de alguna forma afectada por determinada ética religiosa. Es decir, es un aspecto de las ideas a los comportamientos económicos. Lo que no significa que no haya que hacer la inversa. Y él dice justamente que uno trabaja la ética económica de relaciones, va a ver dos aspectos de la relación. Las relaciones recíprocas entre regiones culturales, entre las regiones más culturales más importantes, con la economía y la estratificación social. Entonces, lo que él va a hacer cuando trabaja la ética económica de las regiones es procurar establecer qué elementos de la ética económica religiosa occidental son imputables causalmente a las circunstancias lógicas propias de Occidente, no de otra parte. Está buscando, como dijimos antes, por qué en Occidente se dio este fenómeno del capitalismo occidental moderno y no se dio en otra parte del mundo. Y acá dice que no pretende más abajo un análisis cultural exhaustivo, sino no es simplemente dar cuenta de manera exhaustiva de diferentes religiones, sino lo que trabaja se limita a marcar lo que en cada cultura está en oposición a la cultura occidental, eligiendo algunos puntos de vista. Va a establecer, por consiguiente,
un determinado recorte a partir de, digamos, perspectivas, ¿no? En realidad el investigador siempre, para ver, hace eso. La realidad se le aparece como infinita, una multitud de aspectos que aparecen y desaparecen. Y el supuesto conocimiento de una realidad infinita por parte de una mente humana infinita es que solamente una parte de esa realidad va a ser conocida. Esa parte va a ser esencial en el sentido de que merece ser conocida. Y si lo que se conoce está vinculado con la significación, algo significativo porque dice está relacionado con valores. Pero esta cuestión de metodología vamos a tratar de abordarla cuando trabajemos cómo construye el concepto de espíritu del capitalismo, que es para él una individualidad histórica.